¿Cómo están? Muy buenos días. Ya en mi reloj, 8:40 de la mañana. Damos inicio a nuestra segunda clase del segundo semestre de la asignatura Proyectos Artístico-Culturales número 2 y damos por comienzo a este proceso de inducción para concluir en el mes de enero con la formulación de un proyecto artístico-cultural que va a ser su evaluación final. En ese sentido, la unidad número 1, recapitulando lo que conversamos el día de ayer, va a estar centrada principalmente en entregar herramientas de diagnóstico, herramientas de trabajo territorial para poder ir materializando, llevando desde la idea a la palabra aquellas motivaciones, aquellas necesidades, aquellos sueños que el formulador del proyecto tiene en su cabeza o desea interpretar, transmitir, en el caso que pertenezca a una institución, a un grupo, a un colectivo, o que esté trabajando ya sea apatronadamente bajo subordinación o dependencia en una corporación, en una fundación cultural o de cualquier índole, o esté prestando servicios por ser una persona con habilidades y capacidades para formularlos, es decir, generar y redactar proyectos por encargo. La clase de hoy lo que pretende es entregarles a ustedes tips, algunos principios generales que van a permitir en el mediano plazo estar trabajando ya en terreno, ya con actividades, con trabajos, con sus evaluaciones parciales y despejando algunos fantasmas y muchas veces ruidos que tenemos cuando nos enfrentamos a las ideas. Son principios de aplicación general, en el fondo son sugerencias, son buenos consejos que están a disposición de todos para que en caso de que se encuentren en alguna situación como un callejón sin salida, la creatividad o las palabras no fluyan e inclusive muchas veces el proyecto no sea aprobado, no sea seleccionado, esto no signifique un retroceso o una pérdida de la confianza o del ímpetu, de la constancia que es necesario. Porque si hay una cosa que es claro en los procesos de fondos concursables, es que precisamente es un concurso, pero también en la línea de la construcción de grandes ideas, en la construcción de organizaciones, de agrupaciones culturales, se refleja en una extensión de su accionar. Por lo tanto, la perseverancia, la persistencia es importante para alcanzar los resultados y los objetivos que nos proponemos. En este orden de cosas, el día de hoy, a grosso modo, vamos a entregar 7 tips que nos pueden acompañar durante esta jornada del segundo semestre, que tal como les señalé, van a estar presentes en cada uno de las instancias de su vida académica, estudiantil, inclusive en el momento próximo de abordar las pruebas parciales o su proyecto de investigación para optar al grado académico de pregrado, pero también en cualquier instancia de su vida profesional. Y vamos viéndolos uno por uno. En primer término, tenemos que tener claridad. Y cuando abordamos un proyecto, lo que estamos tratando de generar es la solución de un problema, la concreción, la materialización de un sueño, el nacimiento de una idea creativa. Por lo tanto, un proyecto es un instrumento, es un vehículo que permite a la mente humana transformar esa acción creativa, esa acción gestora
hacia la consecución de un resultado y para lo cual se requieren recursos humanos y recursos financieros dentro de otros elementos y factores que son necesarios para construir, materializar esa idea. Y uno de los principales secretos que podemos encontrar al momento de formular cualquier tipo de proyecto, cuando digo cualquier tipo de proyecto, no solamente hablo de los artísticos y culturales, sino que hablo de los proyectos de investigación, que a lo mejor el día de mañana ustedes van a estar formulando y trabajando por Becas Chile, por CONICYT, porque tienen una empresa y están presentando una propuesta a Cercotec, están presentando una idea a Corfo para que los financie, porque están acercándose al banco y necesitan entregar una propuesta para un emprendimiento. Es decir, no solamente desde el mundo cultural y artístico, los concursos, Fondar, FNDR 2% de Cultura, sino que en cualquier ámbito de la concursabilidad pública, como también para el emprendimiento privado, el hecho de identificar el problema y decirlo claramente en el proyecto es uno de los secretos. Es uno de los secretos esenciales a la hora de poder redactar y formular. Es decir, no nos enredemos con la idea. Y en este sentido nosotros podemos distinguir dos grandes cualidades, dos grandes elementos de este tip, de este consejo, de este torpedo al momento de redactar un proyecto. Si nosotros estamos en el ámbito de la investigación o estamos tratando de satisfacer la necesidad de otro desde un prisma de una organización, e inclusive dentro de nuestra propia acción creativa como trabajadores de la cultura, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del otro. Es decir, nosotros tenemos que conversar, dialogar, entender, comprender el territorio, comprender la necesidad, comprender la eventual solución de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al sentir, de acuerdo al vivir de la persona que tenemos al frente. Cada territorio, cada espacio, cada lugar tiene sus propias características. Por lo tanto, a modo de ejemplo, solucionar el tema de la habitabilidad, de la vivienda digna en la ciudad de Antofagasta es completamente diferente a una ciudad como Coyhaique, porque tienen características diferentes de cómo abordar el problema por sus características geográficas, por sus características políticas, por el presupuesto existente, entre otros factores, pero no por ello la necesidad deja de ser la misma. Es decir, personas en estado de vulnerabilidad que buscan acceder a una vivienda digna. Esto, desde una perspectiva social, política, de Estado, lo podemos también llevar a un día a día en el proyecto de cultura, arte y patrimonio. Identificamos un problema en la carrera de música. ¿Cómo nos vamos a vincular con la comunidad? Varios compañeros el año pasado dieron excelentes impresiones e ideas y opiniones respecto a este tema. Hemos identificado el problema. Ahora tenemos que decirlo claramente y no enredarnos en las fórmulas, sino buscar la solución y la acción. Y en ese sentido, la invitación es a ponerse en el lugar del otro, de buscar a través de la empatía y la simpatía una forma apropiada de abordar el problema. Práctica, clara, directa. Salir de la burbuja, salir de la burbuja. No necesariamente las soluciones se encuentran con el equipo de trabajo o con la realidad que se cuenta. Debemos buscar a otros compañeros, a otros colegas de otras especialidades, de otras áreas del conocimiento que nos permitan precisamente complementar y abrir el abanico de posibilidades al momento de entregar una solución. Y otra cosa importante cuando identificamos el problema, y ya lo podemos decir claramente en una hoja, en una postulación digital, que es nunca le eches la culpa al empedrado.
el responsable siempre es uno. Se tiende generalmente a que porque uno no es seleccionado, no es tomado en cuenta, no es afortunado por recibir los recursos o en el ámbito de los proyectos, se tiende a culpar al empedrado, es decir, al procedimiento, a la formulación, a las exigencias, a las obligaciones, al jurado. No lo vean nunca, no lo vean nunca como un entorpecimiento, como una dificultad. La actitud positiva de estar siempre recogiendo los secretos y las opiniones de los evaluadores o de los seleccionadores es vital para ir generando una mejora continua del proyecto. Muchas veces no sale a la primera, otras menos sale a la segunda, pero si son constantes y van mejorando la idea poco a poco, lo que están construyendo es un modelo de gestión cultural, es decir, un encadenamiento, un proceso que ya deja de ser un capricho o un evento y se transforma en una gran idea. Casos en la región los hay y que les pueden servir de inspiración al momento de tener dudas o debilidades cuando la voluntad flaquea porque el ánimo está por los suelos al no haber sido nuestro proyecto seleccionado. Piensen en instituciones como FITSA, Festival Internacional de Teatro Psicosur. Lleva años, es constancia, ensayo y error. Piensen en FILSIC, la misma situación, ensayo y error. Piensen en La Huella Teatro con Alejandra Rojas, una gran gestora, directora de teatro, ensayo y error. Piensen en SACO, el trabajo que desarrollan la agrupación Marchantes. Ellos han sido ejemplo regional de constancia y muchas otras, Ticopillán en Tocopilla, existen la comunidad tacameña de Coyo. Ellos han sido constantes con sus ideas, no se han perdido, no le han echado la culpa al empedrado, han tenido voluntad y han salido adelante. Ellos son ejemplos regionales de que han llegado a la claridad de identificar los problemas o buscar o dar continuidad a sus proyectos, entregando claridad y siempre saliéndose de la burbuja para encontrar innovación, para poder seguir creciendo. Y es aquí donde queda el primer mensaje. Identifica tus problemas, pero dale poder y energía a las soluciones. Si nos quedamos en los problemas, si nos quedamos en esa instancia, en ese pantano, vamos a caer en la autocomplacencia o en la autoflagelancia. Nos vamos a sentir o vamos a vivir constantemente cuestionándonos el por qué no nos resultan las cosas. Poder y energía a las soluciones. La mente humana es brillante y más aún la de los artistas porque viven en estado de creatividad. Por lo tanto, siempre van a estar invitados a encontrar una salida, una solución a los problemas que le aquejan o darle una reinterpretación a las necesidades a fin de encontrar el camino correcto. Dos conclusiones de esto. Primero, tenemos que apuntar al problema real. Y vamos a ver durante esta primera unidad herramientas de uso práctico que les van a permitir a ustedes enfrentarse a un problema, identificarlo y poder definir cuál es la solución. ¿Pueden existir múltiples soluciones? Sí, puede ser que existan múltiples soluciones a un problema, pero incluso esas soluciones tienen un orden de prioridad. Hay algo que siempre va por delante antes de otra cosa. Es decir, hay que encontrar la lógica y la metodología para siempre instalar, dejar los bueyes delante de la carreta y no a la inversa, como dice el dicho popular. En ese sentido, cuando nosotros logramos apuntar al problema real, tenemos que tener claridad de que es importante que ese primer paso tiene también métodos, pasos, procesos a seguir. Por lo tanto, no vayamos inmediatamente a solucionar
el fin. No vayamos a solucionar el todo. Podemos perfectamente, paso a paso, ir construyendo la solución, es decir, no caer en la ansiedad. Si nosotros, a modo de ejemplo, queremos constituir una orquesta sinfónica, una orquesta de música popular de la escuela de música, quizás lo más importante es partir con una orquesta de cámara, o con un trío, o un cuarteto, y que ese pequeño espacio que hemos ganado, que está dando la solución a un problema que hemos identificado, que es la carencia de cuadros artísticos de la escuela de música, de la carrera de música de la Universidad de Antofagasta para vincularse con la comunidad, no sea inmediatamente constituir, fundar una orquesta sinfónica o una orquesta de música popular, porque difícilmente nos van a entregar todos los recursos para poderlo materializar, sino que vamos de a poco. 4, 5, 6 alumnos, cámara, perfecto, música barroca, música, orquesta y música popular, vamos a interpretar música de el patrimonio y memoria nacional, entre otras alternativas. Por lo tanto, el identificar los problemas y decirlos claramente también conlleva en dar resolución al problema, pero buscando un primer paso para no desanimarse. Y si no, se puede insistir y tener siempre la cabeza, las neuronas, los enanos muy atentos para poder recibir la retroalimentación del jurado, que están en obligación de expresar por qué el proyecto no fue seleccionado. Ojo, muchas veces los proyectos son buenos, pero los fondos que se reparten son menos. Por lo tanto, no pasa por un tema de calidad, sino que pasa por un tema de cantidad de recursos. Por lo tanto, el secreto número uno para ir construyendo ya nuestro trabajo en miras del mes de enero es identificar el problema y decirlo claramente en el proyecto, y en eso nos vamos a abocar en este primer mes de clases del segundo semestre de nuestra cátedra. Un segundo tip dice relación con mirar siempre al alrededor, a tu alrededor, en nuestro alrededor, y adaptarnos. Obviamente no es fácil, cada uno tiene sus convicciones, cada uno tiene su forma de ver las cosas, pero necesitamos ser como el junco. El junco tiene una característica particular, que es lo suficientemente flexible como para soportar las grandes tempestades, pero es lo suficientemente firme como el roble para no quebrarse al momento en que logra tener una mayor flexibilidad a causa del viento. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos sin perder nuestra esencia. Y esto tiene mucha relación con el hecho de que en ocasiones las soluciones y los ejemplos de cómo encontrar el camino hacia la luz están más cerca de lo que pensamos. No encerrarnos en nuestra visión de que esa es la única forma, el único camino de construir y formular un proyecto. Existen otras, y muchas veces en esas personas que nos rodean, en esas instituciones que tenemos como reflejo, como espejo, podemos encontrar la inspiración, reinterpretar y adaptar la idea para satisfacer las necesidades del grupo al cual queremos abordar. Ojo, una de las cosas más importantes es que la rueda de escritura y el fuego ya fueron inventados y descubiertos. Por lo tanto, es muy difícil actualmente encontrar espacios que ya no hayan sido ocupados por ideas. Lo importante es adaptarlas a la realidad, es poder traer a la realidad territorial experiencias de otras personas, de otras agrupaciones y adaptarlas. Eso no se traduce en plagio, eso no se traduce en que estamos copiando, sino que estamos dando a través de un proyecto una necesidad, satisfaciendo una necesidad, reinterpretándola de acuerdo al territorio. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Un Transantiago. Es decir, copiar lo que está afuera, traerlo y traerlo tal cual funciona afuera y dejar la escoba en la ciudad de Santiago.
Eso es lo que no tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a la ejecución, formulación de proyectos. No porque en otra parte resulte, significa que aquí va a funcionar idénticamente. Es necesario tener un conocimiento del territorio y, ensayo y error, ver si esa idea es factible de aplicar y si lo es, cuáles son las condiciones y características que debe tener para que sea eficiente, para que el proveedor, el financista, la institución que está entregando los recursos para la formulación y ejecución de nuestro proyecto sienta que ha invertido bien y que ha entregado a un buen gestor, a un buen artista, la administración de esos recursos. En ese sentido, podemos resumir la idea de mirar a tu alrededor y adáptate en tres ideas. La primera, no hay que enamorarse de la idea. Es decir, todo tiene que existir, siempre tiene que existir un grado de flexibilidad, igual que el junco. No perder la esencia, pero ser flexible para poder ir cambiando el estado, su estado de acuerdo al clima, a la tempestad. Por lo tanto, el hecho de no enamorarse de la idea significa no enceguecerse. Uno debe estar dispuesto a modificarla, a mejorarla. Y muchas veces también reconocer que la idea que uno tiene no es aplicable al lugar donde trabaja, no es viable en el territorio donde vive. Uno puede llevarle tecnología, hay un meme, una caricatura muy antigua, si mal no recuerdo, de, de Pepo, en que hay un vendedor de refrigeradores en el Ártico vendiéndole un freezer a los esquimales. Tendrá toda la buena idea de llevar tecnología o de tener un emprendimiento, pero está vendiendo algo que congela en una zona polar donde todo está congelado. La idea puede ser buena, pero no enceguecernos que en todas partes va a resultar. Tenemos que adaptarla. Por eso no enamorarnos, porque el amor enceguece, el amor idealiza. No tenemos que idealizar los proyectos, tenemos que tratar de tenerlos siempre aterrizados con los pies bien puestos sobre la tierra. Luego tenemos la prueba del basurero. Muchas veces el ensayo y error nos lleva a desechar la primera idea. Y esa primera idea puede desecharse porque falló, porque no tuvo suficiente convencimiento, no permitió que el jurado te considerase tu idea, porque evidentemente no satisfizo las necesidades o no se identificaba con el territorio, con el grupo población a la cual nosotros queremos abordar. La idea es buena, pero la prueba del basurero siempre tiene que estar dispuesta y a disposición de todos, porque para pensar en un plan B tienes que desechar el plan A, pero el plan B se construye a partir del plan A, pero no puedes seguir insistiendo con algo que no funciona, no aplica, no llena. Como actualmente les vuelvo a señalar, puede ser muy vintage coleccionar cassette, cintas magnetofónicas, pero el boom era en la década de los 80. Perfecto, tú quieres tener una casetería en vez de un lugar de venta de música digital. Tienes que entender que tu clientela, tus potenciales compradores, lo hacen más por un hobby o por un determinado segmento por poder adquisitivo, más que sea un tema popular. Siempre tienes que tenerlo en claro. Y lo otro, que es sumamente importante, eh, que busca el equilibrio, eh, que es que no sea el plan de otra persona. Evidentemente, tiene que ser la idea de uno. Uno es el que debe gestar, el que debe trabajar. Cuando ustedes estén desarrollando sus actividades profesionales, se van a encontrar con la alternativa de poder prestar servicio, le van a boletear a alguien haciéndole un proyecto.
Van a ver en la práctica lo complejo que es, porque finalmente uno lo puede hacer, porque cuenta con las herramientas, cuenta con la empatía, la práctica, el ensayo y error, el haberse equivocado muchas veces te va curtiendo la piel, te va entregando experiencia para poder abordar el tema de la formulación. Pero es un poco más complejo trabajar la idea de otro que la de uno, porque finalmente la claridad de los conceptos siempre van a estar a la mano. Y una tercera mirada respecto a mirar a nuestro alrededor y adaptarnos, reconociendo que no es fácil enamorarnos de nuestra idea, que no es fácil desechar la primera para optar por un plan B, es echar a competir tus planes. Es decir, traten siempre de tener diferentes alternativas para un mismo propósito. Compararlas facilita las cosas. Ustedes quieren pintar un mural, van a tener diferentes proveedores, diferentes tipos de pintura. No se centren solamente en pintar con cerecita comprada en Easy, cuando existen diferentes alternativas y pueden incluso pintar ese mural con pintura seca que se diluye con agua en Reynolds y es mucho más barata y el fin quizás vaya a ser el mismo. Entraríamos en conceptos respecto a la calidad, cualidad de los materiales, pero si el fin último permite satisfacer la necesidad, permite cumplir con el objetivo, siempre hay que echar a competir las ideas y los planes y vamos a ver herramientas que nos van a permitir no enamorarnos de la idea, buscar la prueba del basurero y echar a competir los planes. Otro concepto importante dice relación, un tercer concepto dice relación con dónde poner la plata para que se multiplique. Este es un concepto económico. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están buscando a través de un proyecto es que alguien financie. Por lo tanto, siempre van a tener que tener cuidado que hay una persona que no solamente les va a pedir rendir de acuerdo a pautas y normas establecidas por la ley o por los principios de probidad y transparencia de quien financia, sino que deben también considerar que es una apuesta. Cada vez que existe un proyecto que se está financiando, es una apuesta por parte de quien está entregando los recursos. Por eso es tan importante esta frase de poner la plata para que se multiplique. No es porque vayamos a generar lucro y vayamos a distribuirla de partes iguales entre los socios, que podría ser en el caso si tenemos una empresa. Pero si tenemos un proyecto artístico cultural o una asociación cultural, una agrupación que busca generar un programa de actividades, generar una temporada de conciertos o materializar un festival de marca mayor a nivel comunal, regional o nacional, siempre tenemos que pensar que esos recursos deben ponerse para que se multipliquen en imagen de buen gestor, se multipliquen en imagen de profesionalismo, que se evidencie en que la satisfacción del cliente, en este caso del público, de la audiencia, e inclusive de quien está financiando, vea un producto de buena calidad, vea un orden y vea eficacia en lo que se está entregando. Porque el dinero nunca es neutro, ya sea en los negocios o en la vida social. Hace bien o hace mal. Hay interesantes ideas de grandes gestores y artistas que son buenas, pero son malos gestores y malos administradores. Y ese dinero que se entrega finalmente termina causando perjuicio porque no cumple con el objetivo, queda truncado y finalmente una buena idea pierde fuerza y pierde apoyo por el hecho de que no se ha ejecutado correctamente. Aquí es donde nosotros siempre, cuando estemos trabajando un proyecto, vamos a tener que buscar esta mirada a largo plazo, a mediano plazo, en el uso de los recursos, de forma tal de descubrir los cuellos de botella y cuáles son los puntos más sensibles. Les pongo un ejemplo. En un proyecto de salvaguarda patrimonial, caso real, que le hemos trabajado con mi equipo de trabajo, nosotros queríamos digitalizar
En el caso de la música podrían ser partituras, pero en el caso nuestro eran archivos del siglo XIX. Un cuello de botella era precisamente contar con la tecnología. Si nosotros nos quedábamos exclusivamente en la búsqueda de un recurso o de alguien nos financiara la tecnología para digitalizar, iban a pasar años hasta que a alguien le interesase esa idea y nos entregara todos los recursos. Era un cuello de botella que estaba evitando que poniendo el dinero lo multiplicáramos con buena gestión. Finalmente se construyó una alternativa B que era mucho más artesanal, pero que cumplía con el mismo objetivo y que permitió ejecutar correctamente el presupuesto, no complicarnos, cumplir con el objetivo, con bajos costos, con superior calidad y multiplicar el trabajo. Que al día de hoy lleva a ese equipo de profesionales estar en la quinta etapa, es decir, más de 5 años trabajando en un proyecto de salvaguarda y puesta en valor de patrimonio. Por lo tanto, dónde poner la plata para que se multiplique es un concepto importante que no tiene que ver necesariamente con un negocio, con un emprendimiento, con encontrar un nicho para el comercio. Estamos hablando que los proyectos artísticos y culturales también tienen cuellos de botella y también debemos descifrarlos, descubrirlos y neutralizarlos para que el dinero que nos entreguen multiplique nuestra imagen como buenos gestores y como buenos profesionales de la cultura que gestionan sustentablemente, eficientemente los recursos que nos entregan. Un cuarto concepto que se suma al de dónde poner la plata, el de decir las cosas claramente, de identificar el problema y mirar a tu alrededor y adaptarte, es decir las cosas en simple. Tómate no más de un minuto en decir tu idea. Este es un proceso que lleva tiempo manejarlo. Hay algunos profesionales que les es fácil, hay otros que no tanto, pero si tú lo dices en simple, lo haces fácil. Las pocas palabras obligan a ir a la médula de tu proyecto. Tú no necesitas retrotraerte o contar una gran historia para finalmente pedir algo. Esta es una de las principales herramientas que vamos a trabajar durante este primer mes. Existen técnicas, existen herramientas que permiten en una hoja expresar qué se quiere hacer, qué se necesita y cuánto dinero se debe utilizar en una sola hoja. Lo vamos a trabajar. Porque lo que está buscando la persona que va a financiar el proyecto son datos objetivos, es tener claro inmediatamente a la primera lectura qué se busca, cuál es la necesidad existente, y entre más simple y más directo nosotros podamos señalarlo, mejor. A modo de ejemplo, una identificación del problema a raíz de los foros de debate del mes pasado. La Universidad de Antofagasta no cuenta con los medios suficientes para que nuestra carrera tenga una vinculación directa con la comunidad. Fantástico, ahí está la identificación del problema. No estamos trabajando con la comunidad, lo simplificamos aún más. Ese es el problema, ya lo identificamos. Ahora tenemos que decir en forma simple cuál es nuestra realidad, qué buscamos y cómo lo queremos abordar. No necesitamos un gran discurso para convencer el financiamiento. Las buenas ideas se sostienen por sí solas cuando las necesidades son evidentes. En ese sentido, el trabajo de investigación, el trabajo de campo es importante para poder tener los datos objetivos que respalden esta propuesta. Porque el interlocutor, el agente cultural que está frente a ustedes le va a preguntar, bueno, ¿y cómo se evidencia que existe una poca vinculación con la comunidad? Y ustedes inmediatamente dicen, llevamos 5 años, tenemos cierta cantidad de egresados, no contamos a la fecha con instituciones que sean propias de la carrera, tenemos un par de proyectos, queremos generar una temporada, queremos generar un programa, y esto sale tanto, y esto nos va a permitir visibilizarnos y a usted ganar en imagen. Caso cerrado.
en un minuto, porque hay una cosa que es cierta. Como dice Andy Warhol, todos quieren sus 15 minutos de fama, pero las oportunidades se dan solamente una vez en la vida, muchas veces. Y esa oportunidad puede darse porque tomaron el ascensor, porque se toparon con un profesor caminando a la sala, o porque se encontraron con la persona indicada en un carrete, en una mesa, y era un productor, o era otro músico que estaba buscando alguna idea, algún socio, algún partner para un emprendimiento, para una agrupación. Es decir, decirlo en simple y que no tome más de un minuto es aplicable a toda instancia de la vida, especialmente en proyectos, porque quien ingresa en el mundo de los proyectos constantemente está gestando, constantemente está creando y vive en esta sintonía. Por lo tanto, toda oportunidad de instalar su idea es vital. Evangelicen, sean como las personas que cuentan con el don de la fe, que constantemente van y transmiten la palabra. Sean igual, evangelicen. No en un punto de vista de credo religioso, pero sí de sus intereses, de sus ideas, y van a ver que si logran tener la simpleza y la capacidad de entregar el mensaje de forma directa, podrían tener sus 15 minutos de fama con aquella persona que va a poner oreja y va a escuchar la propuesta sin necesidad de que sea una reunión formal. Luego, tenemos que tener claro los puntos críticos de la propuesta. Aquí no tenemos que dejarnos engañar ni perdernos con el espejismo de que nuestra idea es altruista, buena y va a cambiar el mundo. Yo creo que esos fines nobles, los cuales siempre uno debe estar inspirado por el bien de la humanidad, no tienen que ser el fin último. Tenemos que tratar de ser bastante críticos con nuestro proyecto y bastante osados para no caer en algo que ya comenté, que es la autoflagelancia y la autocomplacencia. Nuestro proyecto no es mejor que el de los demás, ni tampoco el peor. Nuestro proyecto busca satisfacer una necesidad. Y si nosotros partimos de esa perspectiva real, vamos a estar abiertos a salir de nuestra zona de confort y de poder descubrir cuáles son los puntos críticos. Si nosotros nos enamoramos del proyecto y siempre pensamos que es el mejor que existe dentro del mundo cultural o del mercado para satisfacer una necesidad o para cubrir un vacío que se ha generado, lamentablemente las posibilidades de éxito disminuyen, porque tenemos que estar constantemente sobre la idea, rebuscándola, reinventándola. Punto crítico de la propuesta y que se dio claramente en la última selección de fondos FNDR y de otras instancias de fondos públicos, la pandemia. No porque nuestra idea es buena, no porque ha sido aplaudida, significa que tiene que ejecutarse de la misma forma en tiempos de pandemia. Muchos proyectos fueron rechazados o tuvieron que abandonar su ejecución debiendo reintegrar los recursos y ni siquiera firmar el convenio por el hecho que no evolucionaron. No quisieron dar el paso. El punto crítico era, amigos míos, lamentablemente el mundo cultural está siendo golpeado, tenemos cerrado las salas, tenemos cerrado los cines, los teatros, no podemos reunirnos al día de hoy más de 10 personas en un espacio cerrado. Sabes que tienes que derivar a lo virtual. Tienes que utilizar la plataforma Zoom. Tienes que transitar hacia nuevos medios, buscar un partner, buscar un comunicador social, buscar un diseñador gráfico que no te haga perder la esencia del proyecto, pero que lo visibilice y que use las redes sociales y las plataformas virtuales. Ese era tu punto crítico. No evolucionaste. No quisiste hacer un cambio de velocidad. No te tomaste el minuto para pensar. No descubriste el cuello de botella, no miraste alrededor, no te adaptaste. Finalmente no identificaste el nuevo problema y no lo dijiste claramente en el proyecto. Y cuando te entregaron los recursos, el festival de teatro de poblaciones era imposible ejecutar. O el concierto
barrial era imposible de ejecutarlo. O la gira de teatro era imposible de ejecutar. O el trabajo con niños en escuelas, historia de Antofagasta, era imposible de ejecutarlo porque las clases son virtuales. Por lo tanto, el descubrir siempre los puntos críticos de la propuesta y estar alerta siempre, como decía un profesor, con las antenitas bien calibradas para poder captar la frecuencia de lo que pasa en el mundo exterior, es ideal para poder no dejarse engañar por los buenos fines de tu proyecto. Este es un punto crítico que siempre estará presente y que puede irse modificando año a año de acuerdo a las audiencias, al público, a las modas, a las necesidades o a la propia evolución del gestor. Otro tema importante, y que con este es el penúltimo tip, dice en confiar más en los plazos cortos que en los largos. Creo que la suma de actividades pequeñas pueden generar un gran cambio. Pequeñas voluntades, pequeñas acciones, pequeños proyectos encadenados pueden generar y constituir una gran gestión y una gran acción de mediación o de animación cultural. Es decir, no construyamos el castillo sobre las nubes. Tenemos que pensar en algo concreto, en plazo corto, que nos permita eficiencia, que nos permita eficacia. Sí, la idea de tener una orquesta sinfónica es buena. Para allá vamos. Ojo, para allá vamos. Pero no es lo que necesitamos hoy. Tenemos que construir un relato. Los proyectos buenos tienen una historia, tienen un relato, tienen un antes, un porqué, una razón de existir, tienen alma y corazón. Por lo tanto, cuando nosotros trabajemos plazos, no perdamos el sueño, pero tenemos que irlo cimentando. No podemos construir el techo sin tener las bases. En este sentido, si nosotros empezamos a pensar en plazos largos, nos van a pasar dos cosas prácticas. La primera, nos vamos a distraer del objetivo final. Lo segundo, lo más probable, y que siempre pasa, es que nos terminemos desanimando y dejando de lado el proyecto. Porque si alguien le dijese que el proyecto que ustedes tienen en mente, el fin último, donde ustedes quieren brillar, se van a demorar una década, ténganlo por seguro que lo abandonan, por más que sea su sueño. Pero si ustedes empiezan a construir pequeños grandes hitos y pequeños grandes relatos y van armando de a poco el rompecabezas, finalmente van a tener la imagen completa y ese sueño va a ser una realidad. Por eso tenemos que contemplar siempre en procesos cortos y no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Siempre tenemos que trabajar para el hoy con los proyectos. No estemos pensando en estos momentos en el proyecto, pensemos en lo que tenemos que entregar de aquí a marzo. Y a lo mejor eso te va a permitir tener un proyecto que se va a poder instalar en un fondo concursable. Por eso es la invitación a soñar, para poder trabajar estos 3 meses esa idea y formularla de forma correcta en base a herramientas que ustedes van a trabajar individualmente. Y creo que lo más importante es que aquí vamos a tener un curso de albañilería, de carpintería, pero ningún proyecto va a tener vida si es que el creador no le influye corazón, alma. Lo dice la frase, tantos centros culturales vacíos, tantas sedes que se ocupan 3 horas a la semana, tanto ladrillo inútil. Quizás la suma de pequeñas grandes cosas marca la diferencia, porque esas cosas tienen alma y espíritu. Por eso es la invitación. ¿Cuánto tiene tu proyecto de este factor humano? Y es la invitación que desde ya, se las repito, que busquen aquella idea que quizás ya han gestado,
ya han formulado o que ronda su cabeza, que no los deja dormir la creatividad, los mantiene activos, las musas los mantienen hiperventilados en busca de ese sueño, y que quizás esta cátedra que la vamos a hacer de forma práctica, con un resultado concreto al final del semestre, les permita tener una primera aproximación real a un desarrollo metodológico de la formulación de un proyecto artístico y cultural. Y antes que el ladrillo, el alma de las cosas. Antes que construir el gran sueño, construir el relato y centrarse en las personas. Y eso es lo que vamos a hacer durante la unidad 1 y la unidad 2 y la unidad 3, que va a ser precisamente la formulación del proyecto. Ya vamos a estar trabajando, construyendo esa pequeña obra que nos permitirá desarrollar actividades durante el próximo año, si es que así ustedes lo desean, formulando y presentando el proyecto. Estos han sido los 7 tips que me he animado a presentarles a ustedes como motivación, como ideas, fuerza del espíritu que nos va a convocar para este segundo semestre, en miras de que más allá de cumplir con una nota, cumplir con el currículum académico, nos permita precisamente entretenernos, pasarlo bien, que sea una cátedra creativa, que sea una cátedra práctica, y que pasemos una Navidad y un Año Nuevo y un enero haciendo algo productivo, entretenido, que no solamente les va a permitir cursar satisfactoriamente una cátedra obligatoria, sino que además van a quedar con algo entre manos, ya sea para su proyecto de investigación, cuando opten al grado académico, o porque su banda, agrupación, organización o centro de alumnos, o ustedes como personas naturales, se animen a emprender alguna iniciativa en el ámbito artístico y cultural. Siendo 9:27 minutos, he concluido la parte formal de la presentación de la clase del día de hoy, que tenía por idea hacer una gran introducción a la unidad 1, hacia dónde apuntamos durante este semestre. Si existen sugerencias, comentarios, opiniones, quedan abiertos los micrófonos para que puedan hacer consultas respecto a lo que conversamos el día de ayer, o respecto a alguna claridad o reafirmación respecto a la metodología con que vamos a trabajar durante este semestre. Silencio mi micrófono y quedo atento a lo que ustedes puedan comentar, aportar o consultar. Bueno, no existiendo consultas, dudas, les recuerdo, para ir finalizando, que la clase del día martes, ya se encuentra alojada en la plataforma Moodle, y dentro de la próxima semana lo más probable es que ya les esté entregando las pautas para la evaluación de la unidad número 1. Por lo tanto, les insisto lo importante de que, independiente de que puedan asistir a la clase semipresencial, por decirlo de alguna forma, de las 8:30, puedan revisar el material, porque todo el material que van a desarrollar en los ejercicios prácticos de construcción del proyecto, de investigación, de formación, están en las clases. El material, a diferencia de la clase anterior, es de apoyo. El material no es el obligatorio. La idea es que esto sea lo más práctico posible a fin de que podamos entregarle dinamismo y estos últimos meses sean lo más llevaderos posibles en miras de concluir un 2020 académico de forma tranquila
y sin estresarse, porque siempre los últimos meses del año son complejos en todo el sentido de la palabra. Así que a su disposición a través de correos electrónicos, nos estamos viendo el próximo martes ya para entrar a trabajar con las primeras herramientas en materia de investigación y diagnóstico del terreno, y donde nosotros vamos a estar desarrollando sus ideas. La reitero, con esto Sí, finalizo. ¿Sí? Jaime, dígame. sí, hola, buenos días. ¿Este semestre va a haber foro o no va a haber foro? No, no va a haber foro, vamos a estar centrados en los trabajos. Ok, gracias. El foro se va a utilizar para dudas, consultas o correo electrónico directamente, porque es práctico. Por eso la importancia de la clase martes a martes. Martes y miércoles. Tal como les señalaba, piensen su idea, madúrenla, porque creo que va a ser súper importante. La primera pregunta que ya les estoy soplando es que en la primera prueba de la unidad, ustedes son los que ponen la idea. Por lo tanto, es su proyecto. Vamos a evaluar su proyecto. La nota es su idea. Por lo tanto, vayan pensando qué quieren hacer y vamos a ver con la primera prueba qué tan factible y qué tan buen diagnóstico hicieron de la realidad que los rodea para poderla materializar. Así va a ser la prueba. Todo es práctico. Por lo tanto, no importa tanto la teoría y la pregunta, sino cómo lo van a resolver. Así que nos estamos viendo el próximo martes para iniciar ya con la temática de la unidad número 1 de metodología de la investigación y trabajo en terreno, levantamiento de diagnóstico. Que tengan un buen día miércoles y mejor semana. Nos estamos viendo. Que estén muy bien.